Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos dando comienzo nuevamente a Tercera Posición para acompañarlos a ustedes durante 60 minutos con distintos temas que tenemos preparados, vinculados obviamente a temas internacionales. Está como siempre con nosotros Fede Montero. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Luto? ¿Cómo Bien, andamos? muy bien. Tienen que ser Muy 60 bien. justo, puede ser 61. Puede ser 62, 57, 57, sí. Bien. A mí me gusta, La gente le pregunta, me gusta por el eso. horario de Sí. 60 minutos, así que Ahí sea va. como los viejos noticieros, que Ahí eran va. 60 minutos. ¿Qué hace Lautaro, Gorosito? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo bien por ahora. ¿Todo en orden? Por ahora, Me alegro muchísimo. Vamos a hacer un repaso por algunos de los temas internacionales de esta última semana. Tiene que ver fundamentalmente con la tensión entre Brasil y Estados Unidos a partir de las medidas que tomó Estados Unidos en relación a la suba de aranceles en casi todos los productos del 50%, más allá de que hubo algunas negociaciones particulares para bajar una serie de productos con aranceles del 20%, ¿no? Pero esto está dentro de una situación de varias tensiones que está teniendo Brasil, sobre todo con la interna con Bolsonaro, que está con prisión domiciliaria, además de tener una tobillera electrónica, esto a partir de la acusación que recae sobre él por el intento de golpe institucional. Era un golpe a todas las instituciones del Estado cuando perdió las elecciones en el año 2022, Fede, ¿no? Sí, hay que interpretar desde mi punto de vista que claramente Donald Trump está usando su política comercial como una extensión de la política exterior de Estados Unidos y en particular como una extensión de la política de alianzas del trumpismo en América Latina. Hay que recordar, cuando gobernó Bolsonaro, llegó al gobierno con Lula preso, producto de la acción de un sector del Poder Judicial alineado con Estados Unidos. Claramente Lula se alineó con los demócratas, buscó el apoyo de los demócratas, ganó las elecciones con un frente muy amplio y en el contexto de transición se dio ese intento de golpe de Estado de Bolsonaro, que recibió un freno muy importante de la sociedad brasileña y del gobierno norteamericano demócrata en su momento. A partir de ahí se abrieron las aguas y claramente hay un alineamiento de Trump con Bolsonaro, de Bolsonaro con Trump, y que se la va cobrando en distintas escenas que estamos viendo en los últimos meses. Hace un tiempo vimos el enfrentamiento con Elon Musk por la vigencia de la soberanía de la justicia brasileña en relación a la operación de la empresa X en Brasil. Esa la ganó Brasil, digamos, por así decirlo. El Poder Judicial de Brasil le logró imponer a Twitter que radicara un domicilio legal para investigar a los cómplices bolsonaristas en ese esquema de intento de golpe de Estado. Bueno, ahora el propio presidente del Tribunal Supremo Federal de Justicia, Alexander de Moraes, es uno de las caras visibles de la sanción jurídica contra el intento de golpe de Estado de Bolsonaro, y Trump está operando en ese sentido. Bueno, no lo dejan entrar a Estados Unidos, le revolcaron la residencia, le secuestraron las propiedades, que no sé si tiene o no Jim Moraes propiedades en Estados Unidos, pero ni él ni su familia puede viajar a Estados Unidos. Eso forma parte del combo de situaciones que está viviendo Brasil en relación a esta tensión que tiene con Estados Unidos. Y hay que sumarle, entiendo, Lautaro, también la participación de China, porque la canciller china en el medio de esta situación saca un comunicado diciendo: no se hagan problema, queridos brasileros, cuenten con nosotros por cualquier apoyo ayuda, ¿no? total. Sí. Que es una de las cosas que vamos a ver en este nuevo mundo que se está armando, que las relaciones comerciales están definiendo muchas de las conductas diplomáticas, ¿no? Y en este caso, claramente China es uno de los que tiene una incidencia muy importante y frente a una afrenta de esta naturaleza, diciéndole Estados Unidos a Brasil que no le va a comprar productos de metal mecánica, por ejemplo, que son muy importantes en el comercio bilateral, entra China a jugar en eso. Con el tema de las carnes también hay una cuestión importante porque Brasil exporta mucha carne a Estados Unidos y seguramente esa carne que va a tener ahora un arancel del 50% busque otros destinos internacionales para ser vendida. ¿decís que nos afecte eso a nosotros? Yo creo que sí, en algún punto sí, porque es un giro que a China es el principal comprador de carne argentina. Es verdad que son determinados cortes, determinadas calidades de carnes, etcétera, por la forma en la que consumen los chinos. Básicamente no hay cuchillo y tenedor, entonces todo va cortadito, todo es pequeño y es distinta la forma de consumir la carne, ¿no? Pero muy probablemente lo que ocurra es que toda esa carne que no va a poder ser vendida de parte de Brasil a Estados Unidos sea vendida a China. Por lo tanto, Argentina puede, a lo mejor no lo sabemos, perder un mercado muy importante como es el de China, ¿no? Te sumo al posicionamiento de China, que claramente fue una marcada de cancha para decir, bueno, acá estamos para
suplantar los roces que puedan, las consecuencias negativas que puedan aparecer a partir de esta pelea comercial. En las últimas horas la dio a conocer Lula en la comunicación telefónica con Vladimir Putin, quien probablemente en los próximos días se reúna con Trump en relación al conflicto en Rusia, con lo cual vemos que Lula, en el marco de las tensiones comerciales con Donald Trump, hace gala de su capacidad de articulación en un mundo multipolar, con las dos principales potencias que están articulando el bloque del BRICS, con Brasil uno de los principales impulsores. Entonces, no es solamente una discusión comercial, como dijimos, no es solamente una discusión de alineamiento político-ideológico, sino también de mirada respecto del mundo que viene, donde Brasil claramente está planteado en relación a que haya distintos polos de poder que puedan articular entre sí y tratando de una salida pacífica al conflicto entre Ucrania y la OTAN. Claro. Sí, está confirmada la reunión, ¿eh? Está confirmada, va a ser esta semana en Alaska. Ese es el destino que eligieron tanto Trump como Putin para una reunión, para tener una reunión bilateral. Van a ir obviamente delegaciones, hay mucha expectativa, pero todavía no está muy claro ni el día ni el lugar de Alaska. Es cierto que Alaska es un espacio geográfico que carece de infraestructura importante para poder alojar delegaciones presidenciales como las que transportan Putin y Trump, ¿no? Pero está definido que va a ser en Alaska y seguramente en los próximos días vamos a saber bien la fecha. Se va a sentir cómodo Putin ahí. Se va a sentir cómodo, exacto, es un territorio frío, un territorio de osos. Y con muchos compatriotas. Claro, exacto. Hay que recordar que Alaska es un territorio que fue cedido, vendido por el zarismo a fines del siglo XIX al gobierno de Estados Unidos, pero la población de Alaska, la más vieja población de Alaska es de 1780 y son todas, por supuesto, poblaciones rusas. Hay pocos norteamericanos viviendo en Situación estratégica también en relación a uno de los focos de la articulación en el escenario que viene, que además de la guerra claramente entre Ucrania y Rusia, tiene que ver con la situación del Ártico. Claro. Hay una geopolítica del Ártico que Donald Trump desde que asumió la puso en un primer nivel, con la cuestión de Groenlandia y demás, y eso es básicamente un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, que ocupan en gran medida el círculo ártico, que es producto de el cambio climático, varios de los pasajes que antes estaban trabados con hielo ahora están liberados, y eso implica redimensionar las rutas logísticas de comercio, porque bueno, piensen que a través del Ártico se acortan muchas distancias y va a ser uno de los temas centrales de los años que vienen, cómo se redefine esa geopolítica del Ártico, que básicamente es un juego de truco entre Rusia y Estados Unidos. Y la Unión Europea, que está pidiendo a los gritos que por favor reciban a Zelensky, que parece ya a esta altura del partido una especie de residuo de la política europea, ¿no? No saben muy bien a dónde ubicarlo, dónde ponerlo, y ya está confirmado tanto de parte de Estados Unidos como de Rusia que no va a estar Zelensky en esta reunión en Alaska, que no sabemos ni el lugar ni el De hecho, cuándo. recordemos que Trump le pegó un paseo en la Casa Blanca a Zelensky respecto de la guerra y lo hizo responsable de las muertes y todo lo que está pasando. Lo que dijo Zelensky cuando se enteró que iba a existir la reunión, reafirmó que Ucrania no está dispuesta a ceder territorio porque, bueno, buena parte de la negociación consiste en si se consolida o no la decisión de varias de las provincias rusoparlantes de Ucrania que decidieron anexarse a la Federación Rusa mediante un proceso de plebiscito que se llevaron adelante en 3 de esas provincias, tengo entendido, y que ahí hay determinados materiales estratégicos y que son geopolíticamente relevantes. Salió a poner un paño de decir, bueno, nosotros no vamos a aceptar esto, no negocien nuestro territorio por mí. Un territorio que está ocupado a través de las milicias separatistas ucranianas desde el año 2014. Estamos hablando de la región del Donbass, más algunas provincias que se han sumado después de la invasión de Rusia, más algunas provincias que se han sumado, que son básicamente la provincia de Jersón, que ocupa la zona sur, y la provincia de Zaporozhia, que ocupa también la zona sur de Ucrania en la costa del Mar Negro. Esto es un poco lo que está pasando en relación a Ucrania y esta guerra que ya lleva mucho tiempo sin resolverse y que aparentemente el anhelo de ingresar Ucrania a la Unión Europea no va a ser posible. Más allá de la discusión que hay sobre los territorios, ¿no? Que por supuesto es el tema importante porque eso tiene una traducción bélica. Tiene una traducción bélica literalmente. Lo que hay son 2 frentes
uno de este lado, otro de este lado, con 15 kilómetros de separación, en donde están ocurriendo las acciones bélicas que estamos todo el tiempo recibiendo y que van ocurriendo allí. Vamos a pasar a otro tema. Estábamos hablando de la situación de Bolsonaro con esta prisión domiciliaria, pero también tenemos otro expresidente latinoamericano en esa situación, Lautaro, ¿no? Tenemos dos noticias de Colombia. Y los dos son de Uribe, son dos Uribes. Lamentablemente falleció el candidato a presidente que había sufrido un atentado hace 2 meses, si no me equivoco. 2 meses. Miguel Uribe. Miguel Uribe. Le habían pegado 2 tiros, 2 o 3, no me acuerdo, en un acto de campaña, muy básico el acto de campaña. Él estaba subido arriba de una tarima hablando y el video se lo ve claro, es muy fuerte el video, si son medio sensibles no hay que verlo, y le pegan a la altura de la nuca. Y hoy se confirmó, él estaba internado, se confirmó que falleció. Bueno, y es otro capítulo más de la violencia política que sufre Colombia hace muchos años y que todavía, si bien a veces hay momentos donde apacigua un poco esa violencia, sigue habiendo focos que tienen que ver también con los vínculos con el narcotráfico, con determinados grupos paramilitares. Y en esos vínculos con los grupos paramilitares, Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, hoy se confirmó su prisión preventiva porque no tiene condena firme todavía. Él estaba siendo procesado, estaba teniendo un proceso legal sobre sus vínculos con determinadas organizaciones paramilitares. Pero no lo terminan condenando, no termina teniendo la prisión preventiva por eso, sino por fraude en el proceso judicial y manipulación de testigos, donde supuestamente él sobornaba testigos para que no hablen básicamente en contra de él. Y hoy está sufriendo o ganando, no sé ya cómo llamarle, prisión preventiva domiciliaria en la casa. Y es un capítulo más un poco de cómo la política suele manipular los testigos en los procesos judiciales, sobre todo los gobiernos neoliberales y de derecha que utilizan esa herramienta para poder potenciarse políticamente. Ahí está entonces la situación de Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, que también está con prisión domiciliaria. Otro de los temas, gente que entiendo es muy importante por estos momentos, tiene que ver con la situación en la Franja de Gaza. En Gaza, el día sábado hubo marchas en todo el planeta en relación al rechazo de la actitud de Israel en Gaza, sobre todo vinculada a una declaración del primer ministro Netanyahu, que planteó que iban definitivamente a invadir Gaza, iban a ingresar el ejército, iban a ocupar el territorio gazatí, y eso está dentro de esta gran escalada de violencia que tiene varios matices, Fede, además, ¿no? Sí, así es. Básicamente hay una dimensión humanitaria que forma parte del reclamo compartido por buena parte de la comunidad internacional en relación a denunciar el cerco que hay sobre la población en Gaza. No se permite el ingreso suficiente de alimentos, medicinas y demás. Hay una persecución militar sobre la población civil que está siendo desplazada dentro de un territorio que ya de por sí era un territorio muy pequeño, donde la gente vivía hacinada, rodeada por cercas, checkpoints para poder pasar al territorio israelí. Cuando comienza la ofensiva, después del atentado terrorista de Hamas de octubre, cuando comienza la ofensiva israelí, comienza desde el norte hacia el sur, y hoy hay un desplazamiento donde buena parte de esos 2 millones de personas que vivían en la Franja de Gaza están ocupando el 12-15% del territorio que tenían inicialmente, o sea que están hacinados, además de haber atravesado un bombardeo sistemático sobre toda la infraestructura civil que ahí acontecía, y donde no se permite el desembarco de la ayuda humanitaria a través del mar Mediterráneo y por la frontera sur, que es la que conecta Egipto con la Franja de Gaza. Entonces, en ese contexto, la primera dimensión es una dimensión, si se quiere, humanitaria, en relación a la necesidad de parar el avance de las fuerzas de las armadas israelíes y el ingreso de la ayuda humanitaria. Y la segunda dimensión es retomar una discusión política sobre la solución de fondo en relación a este conflicto, que es un acuerdo político que permita
no solamente la declamación de dos pueblos, dos estados, sino la posibilidad que eso suceda materialmente. Y para que eso suceda materialmente tiene que haber una infraestructura básica que permita las funciones básicas de cualquier estado, cosa que está muy lejos de suceder hoy en día. Sí, de hecho, el sábado yo estuve viendo imágenes de todo el mundo, también participé de la marcha acá en Argentina, donde hubo un amplio espectro de la política. Últimamente siempre la mayor parte de la política que marcha regularmente sobre el tema Palestina suele ser la izquierda. Este sábado hubo también actores del peronismo, de distintos sectores del peronismo. De hecho, estuvo presente Santiago Cafiero, Lorena Pocoy, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur también, estuvo Horacio Pietragala. Y me parece que hoy es importante que nosotros nos pongamos a discutir este tema, porque tiene que ver con, de vuelta, utilizar el hambre como arma de guerra, y eso me parece sumamente grave, y es un tema delicado para charlarlo, porque a veces se mezclan un poco viciadamente los temas religiosos, cuando desde mi punto de vista, y me hago cargo de lo que voy a decir, acá no estamos discutiendo de una guerra entre si sos judío o sos católico, o sos cristiano o sos musulmán. Acá la discusión es meramente, profundamente política, y de que no podemos apoyar ni tampoco hacernos los boludos, perdón la expresión, cuando hay un genocidio. Y la realidad es que hoy vos ves cómo determinados sectores de la política desvían la discusión respecto de los temas religiosos, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es discutir de qué manera aportamos desde nuestros países para buscar la paz. En la línea del Papa Francisco, acá lo que necesita es un camino para la resolución pacífica de los conflictos armados. En este caso en particular, ya hace bastante tiempo se viene deteriorando la situación, y confiar también en los órganos multilaterales que existen a nivel internacional para la resolución de conflictos, la Asamblea de Naciones Unidas, una serie de instituciones que permiten descomprimir la tensión bilateral y abrir el juego a la comunidad internacional para garantizar esto. Creo que en los últimos días ha habido una mayor toma de posición de algunos países que antes evitaban tomar esa posición, en particular los países europeos. Exacto. Se entiende que quizás de la mano de eso puede haber una apertura a ese diálogo político, y la presión que pueda generar la opinión pública internacional a favor de la paz, creo que generan las condiciones para ver si se logra destrabar eso. Y sí, hay que sumarle dos cosas. Uno es un atentado que ya hizo hace varios meses atrás el ejército israelí contra el equipo de Associated Press, un equipo grande de 5 personas que iban en una camioneta y le metieron un misil a la camioneta, murieron todos. Y en el día de ayer ocurrió algo similar con el equipo de la cadena catarí Al Jazeera, una de las cadenas que está cubriendo desde adentro de la Franja de Gaza todo lo que está ocurriendo allí, y mataron a todo el equipo, a los 3 camarógrafos, más los 2 periodistas, de los cuales uno era un periodista Hassan de apellido, muy conocido dentro de la cadena Al Jazeera por la relación que tenía en la cobertura periodística de lo que venía pasando, de lo que viene pasando en Gaza, ¿no? Sí, y también yo ahí te sumo, hay una realidad respecto del posicionamiento que tiene la Argentina hoy respecto del conflicto. Digo, el año que viene lo más probable es que se termine efectivizando el movimiento de la embajada argentina a Jerusalén, que claramente es una situación grave por el hecho también de que está tomando la posición de Milei, de que él sale un día y te dice Irán es el enemigo de la Argentina, y no, porque el problema es cuando nosotros tomamos esto como si fuese un Boca River, porque acá esto no es un partido de fútbol. Nosotros queremos buscar la paz como pueblo, pero también entendemos que los posicionamientos sobreideologizados, errantes de la política exterior de Milei también afectan a cuestiones de soberanía nuestras. Por ejemplo, los apoyos que nosotros podemos tener en la cuestión Malvinas. Claro. Entonces, eso termina siendo un problema para nuestro país. Y no es una cuestión de cuál es el gobierno que toma ese posicionamiento, que en este caso es el de Milei, pero nuestra tradición histórica siempre fue otra, y siempre marcando en términos neutrales con los conflictos extrarregionales, pero tampoco podemos hacer la vista gorda cuando hay un genocidio.
Clarísimo el tema. Obviamente seguiremos conversando sobre Gaza, que es uno de los puntos de conflicto a nivel mundial, a nivel global más importante. Vamos a pasar a otro tema. En este caso tiene que ver con nuevas medidas que va tomando nuestro gobierno respecto de un recurso o varios recursos naturales muy importantes vinculados al mundo de la minería. Fundamentalmente, la semana pasada el gobierno definió quitar todo tipo de retenciones a las explotaciones mineras. Y también sabemos que hay una situación muy compleja que compromete un recurso muy importante y estratégico como es el litio en la región, en lo que se conoce como el Triángulo del Litio, entre Chile, Argentina y Bolivia, que está también armando un nuevo panorama, sobre todo en el ámbito de lo comercial, de la explotación de los recursos minerales estratégicos que generan la posibilidad de un avance muy importante tecnológicamente en algunos rubros importantes para la humanidad. Vamos a hablar sobre este tema con Federico Nasif. Federico, ¿cómo estás? Vení, acércate al rancho. Le damos la bienvenida, Federico. Le damos la bienvenida. Hola, Federico Fede. es licenciado en Sociología por la UBA. Es magíster en Ciencia y Tecnología y Sociedad por la Universidad de Quilmes, es docente universitario, es consultor internacional, es una persona también que sabe mucho sobre temas de minería y especialmente sobre litio. Federico, muchas gracias por venir. También es hincha de Burkina Faso. Está muy bien esa parte. Federico, en primer lugar, hubo una medida que tiene que ver con el mundo de la minería, que es básicamente sacarle las retenciones que tenía el gobierno argentino. ¿Qué implicancia te parece que tiene esto y qué alcance tiene esta medida del gobierno sobre el punto tan importante como es la minería? Claro, lo grave en realidad es en la política interna argentina con la supuesta crisis de Estado y demás sobre las cuestiones financieras, fiscales, regulatorias, quitarle las retenciones en este momento es absolutamente justificable. Lo cierto es que en realidad lo grave de la situación minera en Argentina se viene arrastrando desde los años 90. No hay novedades al respecto en todos estos años que han pasado. De hecho, casi la buena parte desde ese momento hasta ahora no hubo retenciones y no era un tema de debate en el país. Después se reactivaron las retenciones, pero siempre en forma muy, muy inestable, porque la ley de inversiones mineras que viene del año 93 les garantiza una estabilidad fiscal por 30 años a las empresas y les redujo al mínimo posible toda la cuestión impositiva con amplias exenciones por todos lados y límites a las regalías provinciales, en nombre del federalismo, entre paréntesis. Entonces, es un esquema que se viene arrastrando desde hace ya muchas décadas, que todavía no ha sido puesto en debate en la Argentina, y en este caso lo que hubo fue una eliminación, creo yo, demagógica, de anular las retenciones en medio de un ajuste fiscal brutal, pero en realidad la novedad está en que el RIGI, el régimen de inversiones especiales que habilitó este gobierno para las grandes inversiones, sí les propone, ya les prometía eliminar las retenciones a cero. Lo increíble es que son beneficios fiscales adicionales a los que ya tenían las inversiones mineras por esta ley, que es una especie de RIGI minero. O sea, se les amplía aún más los beneficios a cambio de nada. Eso es absolutamente impensable desde términos políticos. ¿Por qué hacen esto con este tipo de inversiones a cambio de nada? Y comparativamente respecto a otros países mineros de la región, Argentina queda en una posición distinta, beneficiosa, perjudiciosa. ¿Cómo ves esa parte, digamos, comparativamente respecto de otros países como Chile, Perú, Bolivia? Bueno, son realidades muy distintas, pero por ahí para ordenar en el marco de estas conversaciones sobre geopolítica, lo interesante es lo siguiente. La cuestión de las retenciones son diversas, hay diversas realidades. Lo interesante es que los países que deciden poner retenciones y que se manejan dentro de un marco liberal, digamos, porque después hay otras experiencias donde se definen recursos estratégicos, se reafirma la soberanía, que en la Argentina eso no ocurre, y se interviene el sector estatal con empresas y demás en función de planes de desarrollo. Pero en los esquemas liberales, donde sí a veces se adoptan o retenciones o beneficios impositivos, siempre se lo hace a cambio de algo. Uno no discrimina el sector de las inversiones porque sí, digamos, o puede ser por razones geopolíticas o puede ser por exigirle a las empresas algún tipo de agregado de valor al recurso o cuestiones regulatorias. En este caso, la particularidad está en eso, que se eliminan las retenciones a cero y la Argentina además no tiene ninguna política
excepcional a los llamados recursos estratégicos, cosa que sí hay en Chile, sí hay en Bolivia, sí hay en China, pero también en muchos otros países, ¿no? Como Australia, Zimbabue. Ahí está el litio, ¿no? Que Argentina viene teniendo o tuvo en algún momento una discusión sobre la posibilidad de nomenclarlo como recurso estratégico al litio, y esto está pasando también en otros países que integran el triángulo del litio, ¿no? Claro, claro. Ese sería un ejemplo muy claro en Chile, porque Chile tiene, todos conocemos, una historia liberal en sus definiciones políticas y su inserción mundial, pero con un esquema de ordenamiento jurídico y normativo, institucional, que le permite tomar algunas iniciativas. Por ejemplo, en el litio. El litio se sustrae de la normativa convencional en Chile. Esto a veces se sabe poco. Se lo declaró recurso estratégico y eso significa que la ley y el régimen de concesiones normal no cumple para el litio porque es estratégico. Principalmente, ¿por qué? Por su aplicación en la cuestión nuclear, que realmente tiene una sensibilidad industrial, tecnológica y geopolítica. Eso viene de la Guerra Fría, de los años después, en los años 70. Bueno, esto es una larga historia. No sabía perdón, ¿qué aplicación nuclear tiene el litio? Claro, en la fusión nuclear, no en la fisión, que es las reacciones nucleares que conocemos para el uso eléctrico. El otro tipo de reacción, que es con el que se hizo las bombas, la carrera, digamos, en la Guerra Fría, ¿no? Entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La fusión nuclear, de hecho, el litio era un recurso importante para obtener esa fusión nuclear, se utilizó para hacer las bombas de hidrógeno. Y sigue siendo importante para lograr dominar la fusión nuclear, que todavía no se ha alcanzado eso. Se produce tritio, que es considerado un combustible nuclear. A partir del hidrógeno, el litio se usa para producir ese tritio. No sabía que tenía esa aplicación. Por supuesto que la más conocida, Federico, tiene que ver con la transición hacia un mundo de combustibles más sustentables, en el que el litio forma parte fundamental en la construcción de las baterías que forman, obviamente, el eje de esta transición energética, ¿no? Claro, claro. Se suman el tema de las baterías como recurso energético, a lo que ya se conocía por el litio, por la cuestión nuclear. Se suma esta cuestión de las baterías, que es el principal recurso para el desarrollo de esas baterías, que hoy por hoy los grandes analistas internacionales, Benchmark Minerals, Bloomberg, la han definido como ya una tecnología geopolítica a la batería de litio, porque se dan las paradojas de que si bien fueron digamos, inventadas por Occidente o incluso en Estados Unidos, las baterías de ion litio, patentadas inicialmente por John Goodenough, que después recibió el premio Nobel, y otros académicos también británicos, japoneses. Lo cierto es que China ganó esa carrera. Además, el proceso es interesantísimo porque China incluso compró empresas que en el marco neoliberal Estados Unidos venía descartando y desarrolló toda la cadena integral, desde los recursos críticos, incluyendo el litio que también China produce, la refinación, los materiales catódicos, las baterías, el pack, vehículos eléctricos, todo. Para bajarlo un poco al llano, Sí. ¿cuál es el impacto inmediato que tiene esta medida, más allá de que en un contexto de alza de los precios internacionales afecta a la recaudación? Más allá de eso, ¿cuál es la medida inmediata? La verdad que no creo que es una especie de demagogia de derecha, liberal. Incluso me llama la atención a nivel también geopolítico por lo siguiente. Esa medida afecta, bueno, les promete la baja de retenciones al grueso de la minería, pone dos excepciones, la plata y el litio, que hoy están pagando 4,5% de retenciones, medida arancelaria elemental, porque el litio creció mucho en las exportaciones. Es bajo exportaciones. también igual. Es bajo si uno lo compara con las regalías que pagan, por ejemplo, en Chile, que están pagando hoy 40% de regalías. 40%. Las empresas dijeron que se iban a ir en Chile, no se fueron, aumentaron. Y además producen 3 veces más en Chile que lo que se produce en Pero ponele, hay países, en la Unión Europea, en Canadá, por ejemplo, que Milei te sale con este argumento. En Canadá no se cobra tampoco regalías ni tampoco retenciones, que igual no sé cuál es el caudal de exportación de Canadá, creo que es menor igual. Pero Milei te sale con ese argumento. ¿Cómo nosotros podemos rebatir ese argumento entendiendo que los recursos estratégicos nosotros los tenemos que defender? Y como dijimos en el programa pasado, mientras todo el mundo está cerrando y está protegiéndose, nosotros seguimos liberando. Bueno, por eso, dos cosas. Por un lado, en el marco de este RIGI se les va a ofrecer a las empresas, además, adicionalmente a la política de Argentina, después vemos en términos comparados, se les va a ofrecer a las empresas que el gobierno aprueba para entrar al RIGI, se les eliminan las retenciones. Pensemos en el litio. El gobierno anunció que ingresó al RIGI
Rio Tinto, que es una empresa británica, y Galam Lithium, que también es del bloque, digamos, occidental, es australiana, capitales norteamericanos, entraron al RIGI. Entonces, esas no van a pagar retenciones, entre otras exenciones impositivas y derecho a remitir las divisas, etc. Pero a la empresa china le rechazó el ingreso al RIGI. Yo a eso le llamo demagogia porque el gobierno no tiene el dominio soberano sobre los recursos naturales como para de repente expulsar una empresa china, como quizá le gustaría, pero no lo tiene. Es una contradicción del propio neoliberalismo. Entonces tiene esta demagogia de decir, no le aprueban el RIGI, la empresa china igual se va a quedar, y lo cierto es que las inversiones chinas van ganando esa carrera. Eso digo por un lado. Si uno lo compara, esta especie de desregulación total que tiene la Argentina es una cuestión de récord a nivel mundial. Tenemos los principales países hoy del mundo que producen y exportan litio son Australia, Chile, China. Argentina siempre ocupaba el cuarto lugar, ahora lo ocupa Zimbabue. Son países totalmente distintos en su política económica. Y todos tienen alguna medida regulatoria sobre el tema del litio porque es una cuestión de recurso estratégico. De hecho, las empresas china y canadiense creo que están en un proyecto en conjunto acá en Argentina, en la extracción de litio, ¿no? Hay una, sí, que está Ganfen con Lithium Americas, Lithium Americas. Minera Exar, que efectivamente sucede eso. Claro, tanto Estados Unidos como Canadá también está sufriendo, por eso llama la atención, o no llama la atención, cierra todo cuando Milei celebra y pone como modelo a las empresas de Canadá o de Estados Unidos. En realidad, lo que vemos en esos países es una crítica feroz a lo que está sucediendo ahora porque van perdiendo la carrera en la transición energética justamente por también haber regulado muy poco el sector. Claro. Ahora, más allá de la discusión de los aranceles, de las retenciones, a mí me parece que una de las trampas principales que nos pone el gobierno es ponernos a discutir algo que en realidad un poquito más, un poquito menos, no cambia la ecuación, porque en realidad, ¿cuál debería ser la estrategia nuestra? La estrategia nuestra debe ser la industrialización del litio, el articulado de un acuerdo con Bolivia y Chile para ponernos de acuerdo a nivel regional para condicionar los precios y luego aprovechar que la Argentina es un país que tiene la capacidad de producir litio, que tiene una industria automotriz y que podría desarrollar todo un encadenamiento productivo que implique no solamente regular lo que se exporta, sino un desarrollo endógeno. Al Milei ponernos a discutir si 4 puntos más o 4 puntos menos de retenciones nos sustrae una discusión estratégica que nosotros deberíamos contraponer como alternativa. No subir las retenciones, sino decir, nosotros lo que tenemos que hacer con el litio es encadenar un proceso de industrialización de la Argentina. ¿En qué punto está esa discusión? Más allá de que claramente no es la política del gobierno, es lo que se discutía antes de que llegue Milei. Yo me acuerdo de las reuniones que hubo con las autoridades de Bolivia para ver cómo habían sido las experiencias de intentos de industrialización del litio, lo que fue la experiencia de ITEC con Salvareza, donde eso se desarrolló también. ¿Es parte de la destrucción del sistema científico-tecnológico toda esa experiencia acumulada o eso está latente y si cambia el gobierno se puede recuperar? Y es difícil porque esas discusiones efectivamente quedaron bastante truncadas, eran discusiones que todavía eran incipientes, se las pensaba principalmente desde el punto de vista tecnológico, del tema de las baterías, si podemos agregarle valor o no, cuando en realidad lo que vemos cuando hablamos de la materia prima en sí, lo que sucede en Argentina, a diferencia de Chile, de Bolivia y de muchos otros países, es que al no haber sido declarado recurso estratégico y tener un régimen de concesiones ultraliberal, lo que hay acá es una compraventa de yacimientos. Y eso todavía no está en discusión. Creo que además es una discusión muy difícil porque ese régimen de concesiones, que estamos hablando de especulación principalmente inmobiliaria financiera, ¿no? Hay grupos locales que entran en ese juego, compran, y esto no es Estados Unidos o el imperio, digamos, estos son la lógica doméstica de Argentina, porque Chile, que es aliada de Estados Unidos, tiene un tratado bilateral, tiene este sistema de... No se puede comprar un yacimiento en Chile. Acá se puede comprar un yacimiento y no explotarlo. Claro. Y venderlo mercancía. después. Es una mercancía. Estamos hablando de un recurso que el mundo entero casi entra en guerra por este tipo de recursos, y en Argentina cualquier privado, nacional o extranjero, puede venir, adjudicarse un yacimiento en un juzgado de minas provincial y después con eso venderlo, hipotecarlo, rematarlo, regalarlo o explotarlo como quiera, en la escala que quiera, y comercializarlo al país que quiera. ¿Y está pasando eso? ¿Está pasando eso, Federico? O sea, que efectivamente hay gente que compra, vamos a decir, un lote de un salar. Sí, si uno ve el mapa de catastro minero en Argentina, que hubo una publicación reciente muy interesante, está casi totalmente ya concesionado
por una complejidad de actores que es muy difícil de desarmar porque es toda la disputa geopolítica por la transición energética en los salares. Ustedes empresas francesas, chinas, coreanas, norteamericanas, canadienses. Es como una locura. Y después además muchas locales que también hacen el juego de compraventa. Entonces desmontar eso realmente es muy difícil. Además, eso también explica los conflictos locales que tenés en las provincias, de desalojos a comunidades originarias, justamente para el negocio de la adjudicación y después la compra y la venta. ¿Cuál es, de todas las inversiones que hay en Argentina en litio, cuál es la que está más avanzada, la que tiene mayor producción de carbonato de litio? Claro, Argentina ya lleva como casi 30 años de producción, o sea que esto tampoco es algo, a pesar de que no se discute todavía el régimen que deberíamos tener para superar esta situación, en realidad ya llevamos casi 30 años, o sea que ya los resultados de este régimen están a la vista. El primer yacimiento es el de Salar del Hombre Muerto, una inversión originalmente de una empresa norteamericana, era Lithium Corporation, FMC, y después se fue comprando y vendiendo esa empresa, hoy es de Río Tinto. Fíjense, ¿no? La empresa de las más antiguas de la minería, la segunda minera del mundo, Río Tinto, británica del siglo XIX, entrando repentinamente al litio a nivel mundial. ¿Cómo hizo? Vino y se compró todos los yacimientos más importantes de Argentina. El de Hombre Muerto, que estaba con era Arcadium, se van comprando y vendiendo, se cambian los nombres. O Laros también. Y compró Laros también. Claro. Y después compró otros proyectos en desarrollo. Ahora el gobierno de Milei lo aprobó en el RIGI. Esa misma empresa, fíjense ustedes, que tiene los principales proyectos, el de Catamarca, el de Jujuy, en explotación, ya hace un montón de años, los dos proyectos súper maduros, ¿no? Estamos hablando de proyectos que ya se los conoce bien. Esa misma empresa de Río Tinto entró en Chile, hizo un acuerdo con el gobierno de Boric en Chile, pero no fue a cambio de nada. Aceptó, confirmó 2 inversiones productivas, no especulativas. Una no recuerdo la empresa estatal chilena en asociación con el 49% de la empresa estatal. Y la otra con Codelco, también empresa estatal chilena, la mayor empresa del cobre del mundo, a la que aceptó que va a tener Codelco la mayoría estatal. Río Tinto aceptó eso en Chile. Claro. No estamos hablando... Es cuestión de plantarse, ¿no? Es cuestión de plantarse. Si te plantás... Y Codelco de esa manera entra directamente como empresa estatal al primer lugar del litio. Eso no es solamente impuestos, rentas, sino que además es una posición de poder para Chile, poder dominar y controlar esa política. Y en el caso de Bolivia, ¿qué es lo que estás viendo, Federico, en relación al recurso, al litio? Y lo que veo que ahora están nacionalizado, ¿no es cierto? Sí, ahí lo nacionalizaron, hicieron un proyecto de los más interesantes porque lo declararon estatal, una empresa 100% estatal, y avanzaron con el desarrollo extractivo, con tecnología propia, sin pagar patentes, con sectores profesionales locales. Lo que sucedió es que después del golpe de Estado en el 19, el nuevo gobierno de Arce y la profundización de las internas al interior del partido de gobierno paralizaron bastante el proyecto. En esas internas autodestructivas que también conocemos por estos lados. Y hoy por hoy, están en una situación compleja. En vías de acuerdo de contratos de operación, de asociación entre la empresa estatal con empresa china y empresas rusas. Pero eso se está tratando en el Parlamento, está atravesado por una interna muy feroz, entonces por ahora no hay definiciones al respecto. Estamos bastante completos sobre el tema del litio. No sé si queda alguna pregunta, gente, dando vuelta, ¿no? Porque me parece interesante ver, lo que nos está contando Federico, es que estamos desprotegidos frente a un recurso natural estratégico que hasta países como Chile lo han decretado como tal y que tienen un beneficio importante de la explotación de ese recurso. Y acá en Argentina es todo lo contrario, ¿no? Vengan, hagan lo que quieran, llévense todo lo que quieran y nosotros no decimos nada. Y además hacen un negocio con un recurso que no está siendo explotado. Eso es lo raro también, ¿no? Te agradecemos toda esta pésima información que nos acabas de pasar, Federico. Ha sido un placer cuando quieras. Muchísimas gracias, muchas gracias. Federico Nasif estuvo con nosotros, licenciado en Sociología a la UBA, una persona especializada en temas de litio, y estuvo bueno tener una conversación sobre este recurso tan importante en esta transición energética que está viviendo el mundo y que los países van encontrando legislaciones acordes para que ese recurso sea beneficioso para el que lo explota, pero también para el país. Y el caso más emblemático
problemático, por lo que dijo recién Nassif, tiene que ver obviamente con Chile, ¿no? Yo me quedé pensando en la importancia de la política subnacional también, ¿no? Cómo las provincias pueden tener una posición diferente frente a esto, porque la Constitución del 94 marca que digamos, claro, las riquezas que están en el subsuelo son propiedad de las provincias, eso lleva hacia un falso federalismo que en realidad es una especie de patente de corso donde cada provincia se supone que puede hacer lo que quiere, la falta de una política nacional vinculada a eso, pero las provincias, si se plantan, pueden hacer la diferencia, y ahí hay que también llevar el foco respecto de qué están haciendo cada una de las provincias en relación a estos temas. Pero también el gobierno los tiene agarrado a las provincias, a los gobernadores, entonces les cuesta un poquito plantarse. Pero sí, los gobernadores también han hecho o pueden hacer una diferencia respecto de cómo administrar eso, porque tienen la propiedad de hacer los acuerdos con las empresas que lo van a explotar. Y como bien decía Federico, termina dirimiéndose también en un juzgado provincial la situación, lo cual es totalmente asimétrica, ¿no? Pero sí, bueno. Esa arquitectura, Federico, la arquitectura legal sobre la cuestión minera en Argentina la hicieron los Massa, ¿no es cierto?, de La Rioja, de la provincia de La Rioja. ¿Eh? De La Rioja, dije. De La Rioja. Exacto. Sí, son los Massa, creo, eran los dos hermanos que arman en el 94 desde la Cámara de Diputados la legislatura. Los Gioja de San Juan. Ah, los Gioja, perdón. Gioja de San Juan. Me equivoqué yo, son Massa, Gioja, más o menos por ahí está la cosa. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Sí, porque hablando de provincias que se plantan de una manera diferente frente a problemáticas geopolíticas, la semana pasada transcurrió en la provincia de Buenos Aires, impulsado por el Ministerio de Ambiente, el Congreso sobre la Agenda Ambiental Latinoamericana, ¿no?, que se realizó en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Una precop. En relación a la conferencia sobre el cambio climático que se va a realizar a fin de año en noviembre en Brasil. Noviembre en Brasil. Vamos a conversar, ¿te parece?, con Hernán Ugasian, ¿te parece correcto? Adelante, Hernán, le damos la bienvenida, Hernán. Yo nunca sé cómo se pronuncia el apellido, yo le digo Ugasian siempre. Ugasian, ahora lo vamos a saber con más precisión, porque Hernán nos va a decir. ¿Qué hace, Hernán? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Dijimos bien el apellido? Perfecto. Ugasian. Sí. Bueno, ¿en qué consistió, Hernán, este Congreso sobre la Agenda Ambiental Latinoamericana? ¿Cuál es la relevancia que tuvo, los temas que se trataron? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar, y tal como venían adelantando ustedes haciendo esta primera introducción, bueno, fue una especie de pre-COP, ¿no?, como un evento previo, en este caso, que organizó la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Ambiente de la provincia, en conjunto con la Embajada de Brasil. Recordemos que la COP, que es este evento climático global en donde se juntan todos los países en el marco de Naciones Unidas a discutir digamos, cuáles son las estrategias de cada uno de los países y las estrategias globales para enfrentar la crisis climática. Bueno, la COP se realiza todos los años. Este año se realiza en Brasil. Lula va a ser de anfitrión y bueno, ante la ausencia total del gobierno nacional en el marco de la agenda climática, nuestro gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Ambiente, tomó la iniciativa de articular con la Embajada de Brasil y coordinar con varios de los gobiernos regionales, varios de representantes de gobiernos, por ejemplo, de Uruguay, de Ecuador, mismo de Brasil, de Chile, tanto funcionarios de las carteras ambientales como de las carteras energéticas, como intendentes, gobernadores, se acercaron, como decían ustedes, a la Universidad de Lomas de Zamora, y durante 2 días, con organizaciones de la sociedad civil, con representantes de empresas, con dirigentes políticos también de nuestro país, de distintas provincias, estuvimos ensayando un poco un posicionamiento regional latinoamericano, que la idea es llevarlo en conjunto a Brasil a fin de año. Recordemos, Hernán es director provincial de Transición Ecológica en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál podrías decir, Hernán, que fueron los principales temas de la discusión en relación a un aspecto tan amplio como tiene que ver con el cambio climático, desde una mirada de un ambientalismo popular, no un ambientalismo liberal? Sí, bueno, Fede, vos acá estás mencionando algo fundamental. Nosotros de nuestro ministerio planteamos que hay distintos tipos de ambientalismo, ¿no? Porque muchas veces, a lo largo de las décadas, la discusión ambiental, la agenda ambiental estuvo presente, pero se venía planteando con un enfoque más anclado en las necesidades del norte global. Y nosotros desde el sur y puntualmente desde la creación del Ministerio de Ambiente, nuestra ministra Daniela Vilar, que es la primera ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, insiste mucho en enfocarnos y anclar la discusión desde esta perspectiva del ambientalismo popular, que es pensar
y reconocer que las consecuencias de la crisis ambiental y la crisis climática en particular afectan a los sectores más vulnerados de la sociedad. Lo que hacen es profundizar desigualdades que hoy existen. Entonces, si el Estado no está presente para atender esas desigualdades y para pensar las políticas ambientales de manera integral, bueno, muchas veces avanza el mercado y empeoran las condiciones de vida de la sociedad. Y desde ahí, y en conjunto con otros países de Latinoamérica, por eso nos parecía tan importante este evento, para poner en común agendas, porque muchas veces lo que discutimos de la provincia de Buenos Aires no tiene que ver con lo que se debate en Río de Janeiro, por ejemplo, o en Quito, ¿no? Y la verdad es que nos llevamos, no sé si una sorpresa, pero por lo menos una grata noticia de que los distintos gobiernos nacionales y subnacionales latinoamericanos vienen planteando una agenda muy parecida. En primer lugar, financiamiento climático, ¿no? Del norte al sur, que eso es un debate que ya lleva, se imaginarán, muchas décadas, que la verdad es que viene con muy pocos compromisos de esos países que más emitieron. Decimos que los países del norte, los más desarrollados, bueno, fueron los que nos trajeron a la situación. Si hoy hay cambio climático, crisis climática, aumento del calentamiento global, es porque hubieron algunos países que emitieron mucho gas de efecto invernadero. Se imaginarán, la Argentina no está entre esos, emite menos del 1% de lo que se emite a nivel global. Y entonces buscamos que esos países del norte contribuyan a financiar esas políticas de adaptación que necesitamos los países del sur, que tenemos, bueno, más postergaciones sociales. Y en ese caso se habla mucho del financiamiento, que es quizás el tema central de cara a la COP de Brasil de este año, pero ese financiamiento no puede ser de cualquier manera, ¿no? Porque enseguida los países del norte, a través de sus organismos multilaterales de crédito, lo que buscan es brindarnos financiamiento y muchas veces no con tasas del todo adecuadas para países que ya estamos muy endeudados. Bueno, los países del sur global planteamos que no tienen que ser financiamiento, sino tienen que ser aportes no reintegrables, que tienen que estar bien fiscalizados, ¿no? Y tiene que haber una buena trazabilidad porque entendemos que deben ser utilizados para esas medidas de mitigación y adaptación en el sur, pero bueno, no tienen que venir con condicionamientos. Ese es uno de los ejes centrales de la COP de Brasil. Yo recuerdo el concepto del Papa Francisco que hablaba de la remisión de la deuda en relación a la deuda ambiental que tienen los países. Nosotros somos acreedores de esa deuda ambiental. Porque si no es cierto lo que vos decís, ¿no? Donde existe una necesidad, ellos te arman un negocio, sí. ¿no? El negocio de los bonos verdes, el negocio de todo, el negocio financiero en relación a esta temática. Pero una cuestión que quería plantear es que en general cuando hemos avanzado bastante en la discusión, pero las personas en el sentido común cuando le planteas el problema ambiental piensan en una ballena en vez de pensar en los sectores populares y su acceso al agua potable, la cuestión de la basura, la cuestión del acceso al medio ambiente en su entorno natural. ¿Hay un anclaje en la militancia territorial, en la discusión política para tratar de vincular ese problema con la realidad de la vivencia inmediata o seguimos pensando en los pingüinos empetrolados? Bueno, recién veníamos hablando en la columna anterior, hablaban del litio, una entrevista muy interesante. Eso es una de las discusiones centrales que queremos dar desde este paradigma del ambientalismo popular, ¿no? No, qué sé yo, tampoco es para decir, bueno, no importan los pingüinos empetrolados o las ballenas, porque la verdad es que toda la dimensión ecosistémica nos parece relevante, pero naturalmente que si nosotros tenemos pibes creciendo con plomo en sangre, producto de basurales a cielo abierto, ¿no? O de condiciones de contaminación que muchas veces tienen que ver con esas situaciones de poder de algunos actores económicos que son dominantes y que muchas veces el Estado no tiene la capacidad o la decisión de actuar en consecuencia. Bueno, mientras tengamos pibes con plomo en sangre, mientras tengamos pueblos que son fumigados directamente, mientras tengamos comunidades que viven con los ríos contaminados producto de la desidia, muchas empresas grandes que llevan adelante actividades extractivas, nosotros creemos que tenemos que construir más ambientalismo popular. ¿Quiere decir cancelar todo tipo de actividades? No. Quiere decir discutir cuál es el rol del Estado, el rol de la política pública, reivindicar la política pública. Y esto que vos decías recién, Fede, de que nuestros países del sur, que son los que sufren la crisis climática, son los más endeudados financieramente, lo decía el Papa, y lo decía Néstor Kirchner, cuando se hizo la última COP acá en Argentina, que fue la COP 10 que se hizo en Buenos Aires en el 2004, en diciembre del 2004, Néstor abre ante todos los líderes globales y lo que dice justamente es que si superponemos el mapa de la pobreza con el mapa de los países más endeudados financieramente, ¿no? En ese momento, recuerden, la Argentina todavía tenía deuda con el anterior Fondo Monetario Internacional, que después Néstor paga en su totalidad.
y si lo superponemos con los países que más activos ambientales tienen, bueno, seguramente esos mapas se superponen, ¿no? Coinciden uno con el otro. Y por el complemento, también los países más ricos, que son nuestros acreedores financieros, bueno, tenemos que empezar a categorizarlo como nuestros deudores ambientales, ¿no? Si nosotros tenemos que preservar ciertos ecosistemas, lo vamos a hacer con la gente adentro, haciendo que, por ejemplo, si vamos a extraer litio, discutir para quién es ese litio, cómo se procesa, cuántos puestos de trabajo genera. Bueno, lo mencionabas vos recién, ¿no? La industrialización. ¿Qué pasa con el agua también? Claro. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, la generación de empleo, ¿no? Pienso en este programa que es de política internacional, el motor de China en el marco de la transición energética. Bueno, China está motorizando la transición energética, pero está industrializando su país, una nueva, ¿no?, ola de industrialización en el país en torno a las energías renovables. No se queda solo con la extracción de los minerales y el procesamiento, sino que hoy es el principal país que fabrica autos eléctricos. Y tiene que ver también con hacer un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Esto de que no podemos dejar de tener actividades extractivistas por una cuestión de ingreso de divisas, pero también mientras avanzamos en eso tenemos que poder tener políticas que reduzcan el impacto ambiental y de las comunidades aledañas a esas zonas donde se trabajan esos rubros. Y después hay algo que Daniela, siempre la ministra, dice y hace énfasis siempre, que es en el canje de deuda por acción climática, ¿no? Esto de, en vez de centrarnos en pagarle deuda externa a los acreedores, sobre todo en este momento de grande endeudamiento de la Argentina, donde tenemos que rediscutir el tema de la deuda, en vez de pagarle a los acreedores, canjear esa deuda por usando esos recursos para políticas que favorezcan la transición energética, que protejan las áreas protegidas, valga la redundancia. Sí. ¿Cómo están llevando adelante esa política? ¿Tienen una estrategia para poder avanzar con eso? ¿Qué están haciendo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, naturalmente todavía hay resistencia, ¿no?, de los organismos multilaterales, y naturalmente también es un debate que hay que dar en torno a las competencias del gobierno nacional, que es desde donde la Argentina lamentablemente sigue tomando deuda. Puntualmente en este caso hablábamos del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que hay que discutir en profundidad y seguir discutiendo también las condiciones de ese canje de deuda por acción climática. Porque te pongo un ejemplo, lo trato de hacer muy breve, pero en el marco de la crisis climática se piensa como medidas de respuesta, dos tipos de medidas de respuesta. Medidas de mitigación, que son las que buscan disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, paneles solares, molinos eólicos, ¿sí? Y medidas de adaptación, que son las que reconocen que la crisis climática ya está acá, las inundaciones, ola de calor, tormentas, y tenemos que preparar mejor a nuestro pueblo para adaptarse a esa crisis climática que es inevitable, ya la estamos viendo las consecuencias. En ese contexto, entendemos que los países del sur global tenemos que priorizar las medidas de adaptación. Por poner un ejemplo concreto, no se afronta de la misma manera en un barrio popular una ola de calor o una inundación que en un barrio cerrado o un edificio en el centro de cualquier centro urbano. Entonces, tender hacia la urbanización de esos barrios populares y que nuestros compañeros y compañeras puedan vivir en mejores condiciones de vida, para nosotros son políticas de adaptación. Entonces, si discutimos el canje de deuda por acción climática, bueno, ¿quién pone las condiciones de para qué se va a usar ese canje de deuda? ¿No? Porque si a nosotros nos dicen, bueno, esos miles de millones de dólares que me debes ahora los vamos a usar para políticas de mitigación, para la transición energética, pero no va a estar acompañado de la transferencia del conocimiento, por ejemplo, un sistema científico-tecnológico tan potente en nuestro país, pero que se prive de la transferencia del conocimiento y que solo seamos importadores netos de esas nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que hay que discutirlo en términos de prioridad de políticas ambientales que tiene que llevar adelante nuestro país. Y un último comentario sobre lo que decías antes, de esto de tratar de hacer un equilibrio entre el desarrollo económico y el ambiente, ¿no? Bueno, permitime marcar un contrapunto, es un debate abierto. Nosotros del ambientalismo popular entendemos que no hay que hacer ningún equilibrio, porque si uno no puede desarrollarse cuidando el ambiente, y el ambiente integra a las personas que formamos parte de ese ambiente, bueno, entonces no podemos hablar de desarrollo. Y por poner algunos ejemplos, que es lo que veníamos hablando recién, pero ¿qué desarrollo podemos estar hablando? Por más que la actividad económica industrial a la vera del riachuelo crezca, si estamos
generando como consecuencia que pibes que antes se podían meter en un río, en este caso el Matanza Riachuelo, pero puede ser cualquier río en el interior de nuestra provincia de Buenos Aires o del país. Pasa sistemáticamente lo mismo, con industrias, con frigoríficos. ¿Cómo hacemos para que esa generación de puestos de trabajo no impacte también negativamente en la salud de los sectores más populares? Si nosotros vemos la dimensión integral del desarrollo, bueno, inevitablemente incorpora la agenda ambiental. Entonces, eso de hacer equilibrio, yo entiendo que un poco ibas por ese lado en el razonamiento, pero lo venimos discutiendo bastante, incluso en términos retóricos. Para nosotros no hay ambiente y desarrollo. Está indisociado, no hay una redundancia. Cuando hablamos de desarrollo ya incorporamos la agenda ambiental. Perfecto. Vale la aclaración. Hernán, ¿cómo estamos en Argentina respecto de todo esto que estás planteando? Porque sabemos que tenemos un presidente que básicamente dice que estas ideas ambientalistas son una construcción woke y qué sé yo, invento del comunismo. Sí, un invento del comunismo. Sí, por eso la pregunta pasa por cuál es el comportamiento que está teniendo Argentina en los distintos ambientes internacionales respecto del medio ambiente. Mira, es muy atinada la pregunta. La verdad es que llama la atención el posicionamiento del presidente Milei. Es absolutamente ridículo. Ridículo no solo porque lo que dice es absolutamente falso, ¿no? Digamos, hay un consenso de prácticamente la totalidad de los investigadores e investigadoras a lo largo y ancho del planeta, ni siquiera estamos hablando solo de la Argentina, de que la crisis climática existe, de que genera consecuencias. Y además, yo creo que en el común denominador de nuestra sociedad está claro de que es así. Basta con ver algunas imágenes. Hace poco tuvimos fuertes inundaciones en el norte de la provincia de Buenos Aires también. Recordamos todas las imágenes de hace algunos años o algunos meses en Bahía Blanca. Y la verdad es que, llama la atención porque pareciera ser más difícil dar esa discusión, ¿no? Casi contrahegemónica, contracultural, desde un posicionamiento bastante alocado, que es el que defiende el presidente Milei. Yo lo que creo es que esconde detrás, negocios para los sectores dominantes del poder económico real, que son siempre sus amigos, sus más cercanos, que son los que se frotan las manos cada vez que, como hablaban recién, se aprueban estos proyectos como el RIGI y que dejan a merced de nuestras comunidades locales, el avance del extractivismo en base a capitales extranjeros con un Estado absolutamente ausente. Sin embargo, lo que veo es una conciencia social y comunitaria muy presente y cada vez en crecimiento. A nosotros nos pasa, como me presentaban recién, yo soy funcionario del Ministerio de Ambiente y nos pasa en cada uno de los municipios que recorremos de la provincia de Buenos Aires, que hablamos con docentes, con los nenes y las nenas en los jardines, escuelas primarias, escuelas secundarias, lleno de proyectos ambientales de toda la comunidad educativa. Y ahí hay algo en donde, yo creo que hay una definición política del gobierno nacional de generar sentido contrario, de llenarle la cabeza a nuestra sociedad de que las políticas ambientales son negativas. Y lisa y llanamente nosotros entendemos que cuando se corre el Estado avanza el mercado. Mira, te digo una cosa más, pero en Honduras fue cuando Cristina va en el 2022 y da una de sus conferencias magistrales, ella hace una comparación y ella dice cuando se corre el Estado avanza el mercado y habla del caso del narcotráfico, ¿no? Sí. Tan presente en estos días. Y habla de la misma manera del extractivismo, de cómo ante el corrimiento del Estado las empresas, tienen a su merced también el destino de los sectores populares de nuestras comunidades. Entonces, si no estamos todos y todas, las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con los gobiernos subnacionales, los municipios, y ojalá en el 2027 el gobierno nacional de nuevo, si no estamos todos y todas pensando en políticas ambientales que cierren con la gente adentro, después, hay problemas que muchas veces cuestan muchísimos años, ¿no?, de revertir. Ahí yo quería hacer una última pregunta, volviendo a la conferencia de las partes, de lo que se va a llevar adelante este año y también haciendo una comparación con la última COP que fue en Azerbaiyán, si no me equivoco, sí, que tuvo varios quilombos porque hubo muchas críticas al gobierno azerí, pero en términos institucionales se logró poco, pero una de las cosas que se logró fue la adopción de medidas para el artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo está discutiéndose la provincia de Buenos Aires y qué pensás que en esta COP en lo que se puede avanzar este año?
Mirá, yo creo que el eje central, recordemos, este año es en Brasil, no sé si lo dije, pero Lula tomó la decisión de que la sede de la COP sea en Belém, la ciudad de Belém do Pará, en el norte, la puerta... En el marco de la Amazonia, ¿no? En la puerta del Amazonas, pone en el centro el rol de los pueblos originarios, las comunidades indígenas que en Brasil están muy presentes en el marco de la discusión y el diseño de políticas públicas. Yo creo que este año, y así lo plantea la presidencia de la COP y Brasil y Lula, la centralidad va a ser la agenda del financiamiento. Porque si no, no hay transición posible. Nosotros hablamos de una transición justa. Bueno, esa transición justa tiene que estar definidas las prioridades por los países, en este caso del sur global, y son los países del norte los que tienen que financiar. Bueno, ¿cuánta plata hay que poner? Se viene discutiendo mucho sobre montos. En Bakú el año pasado hubo una primera aproximación, pero quedó muy lejos. Para poner números, se hablaron o se comprometieron los países del norte a poner 300.000 millones de dólares. Que eran 100.000 anteriormente, Eran ¿no? 100.000, subieron a 300.000, 100.000 que ya no se cumplían. Subieron a 300.000 millones por año y los países del sur global estaban pidiendo 1.3 billones. Pero no es pedir por pedir. O sea, estamos hablando dentro de los países del sur global están los países insulares, por ejemplo, ¿no? Las islas de determinados lugares de nuestro planeta que ya los investigadores del CONICET, en nuestro caso del IPCC en el mundo, están hundiendo. Adelantan que se van a hundir por el crecimiento, el aumento del nivel del mar. Entonces, la verdad estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte. Y países como Estados Unidos, China, que está haciendo lo propio, la Unión Europea, bueno, los países más desarrollados que más emitieron, tienen que ponerse los pantalones y empezar a... Y que son la mayor parte de los responsables, porque los que menos aportan al cambio climático terminan siendo los más afectados respecto de los desastres naturales, etc. Yo creo que esa es la agenda principal. En el marco de este evento que realizamos en Loma de Zamora, Daniela convocó a sus pares de los países vecinos a construir un frente ambiental latinoamericano, y lo que buscamos es que a través de ese frente ambiental latinoamericano, en una nueva concertación de países del sur, en nuestro caso de nuestro continente, de nuestro subcontinente de Sudamérica, bueno, empezar a diseñar y que vayamos en conjunto con un mandato común a la COP de Belém por reclamos comunes. Sabemos que muchas veces ¿no? se va sin tanta coordinación y de manera un poco más desagregada. Bueno, en este caso hay un planteo concreto y que muchos representantes de las distintas provincias, gobiernos locales y países de Sudamérica lo adoptaron. Así que la idea es ir de cara a Belém dentro y en el marco del Frente Ambiental Latinoamericano para discutir estos temas. Hernán, muchas gracias, viejo, por tu tiempo, por tus palabras, y esperamos noticias después del 21 de noviembre para ver cómo salió la COP allí a en ustedes. Belén. Cuando gusten, gracias por la invitación. Hernán Ogacián, licenciado en Ciencias Ambientales, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA y también director provincial de Transición Energética, Transición Ecológica en el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Gente, hemos terminado. Se nos acabó el tiempo, sí, se nos acaba el tiempo. Siempre pasa eso en los medios, ¿viste? Agradecerle a toda la gente que está mirando Tercera Posición. Sí, hemos tenido un récord de audiencia en el último programa. Mirá qué bueno, che. ¿Cuánto fue, Fede? Hemos superado los 43.000 vistas en el último programa sobre Brasil, así que bueno, vamos por más, y que la gente le pedimos que se siga suscribiendo a Eva TV. Podemos poner el QR por ahí, ¿no? @ Eva Comunidad Organizada, @ Eva en Vivo también. Y si se quieren suscribir para aportar a este proyecto, pueden hacerlo en evatv.com.ar. Perfecto. Agradecemos a Emilia Racciati, que estuvo en la producción, en la coordinación general estuvo Pascual Caliquio, Bruno Capaccioli en la dirección, y en el sonido y la asistencia de dirección Sabino Wall. Lautaro, nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Y le decimos que venga Kiara, que le mandamos un abrazo. Sí, le mandamos un abrazo, que no pudo venir hoy. Gente, pasen una buena semana. El próximo lunes nos volvemos a encontrar con Tercera Posición.